Asesinos hay muchos, pero pocos son resaltables. Muchos piensan que los mayores asesinos conocidos mundialmente son de Estados Unidos. Pues no, los más asesinos, las mentes más enfermizas son de otros países, de Latinoamérica, del resto del mundo. En este top vamos a ver los 5 asesinos más brutales y terroríficos de la historia. Número 5. Andrei Romanovich Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Fue un impotente sexual que no disfrutaba del sexo con mujeres, mucho menos con su esposa. Y cuando éste se masturbaba, lo hacía con tal frenesí que su miembro viril recibía grandes quemaduras, lo cual hacía que Chikatilo se enfureciera por no llegar al orgasmo. Sin embargo, logró una manera de lograr su mayor orgasmo, que era apuñalar a mujeres y a niños. Su actividad criminal lo llevó a realizar al menos 52 asesinatos y también conocido como el carnicero de Rostov. Vivió una doble vida, una como un hombre casado, trabajador y miembro de la sociedad comunista del momento, y otra como un asesino dotado de gran habilidad para ganarse la confianza de los niños y mujeres y disfrutar con inmunidad de sus horrendos actos. Hay que darle razón al que tenga la razón, y es que Andrei Romanovich Chikatilo pudo llegar muy lejos, dado que en Ucrania, donde éste había nacido, la justicia era muy lenta y muy inepta para dar a Andrei Romanovich Chikatilo. Sin embargo, tuvieron que hacer lo que no quisieron. Asesinos hay muchos, pero pocos son resaltables. Muchos piensan que los mayores asesinos conocidos mundialmente son de Estados Unidos. Pues no, los más asesinos, las mentes más enfermizas son de otros países, de Latinoamérica, del resto del mundo. En este top vamos a ver los 5 asesinos más brutales y terroríficos de la historia. Número 5. Andrei Romanovich Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Fue un impotente sexual que no disfrutaba del sexo con mujeres, mucho menos con su esposa. Y cuando éste se masturbaba, lo hacía con tal frenesí que su miembro viril recibía grandes quemaduras, lo cual hacía que Chikatilo se enfureciera por no llegar al orgasmo. Sin embargo, logró una manera de lograr su mayor orgasmo, que era apuñalar a mujeres y a niños. Su actividad criminal lo llevó a realizar al menos 52 asesinatos y también conocido como el carnicero de Rostov. Vivió una doble vida, una como un hombre casado, trabajador y miembro de la sociedad comunista del momento, y otra como un asesino dotado de gran habilidad para ganarse la confianza de los niños y mujeres y disfrutar con inmunidad de sus horrendos actos. Hay que darle razón al que tenga la razón, y es que Andrei Romanovich Chikatilo pudo llegar muy lejos, dado que en Ucrania, donde éste había nacido, la justicia era muy lenta y muy inepta para dar a Andrei Romanovich Chikatilo. Sin embargo, tuvieron que hacer lo que no quisieron, que era a pedir ayuda a Estados Unidos. Mientras que los políticos estaban con sus estupideces y no ponerse de acuerdo, hombres fieles de justicia se decidieron ir con los ucranianos para atrapar a desde ese entonces ese asesino, Andrei Romanovich Chikatilo. Este fue capturado porque los investigadores tenían la certeza de que él era la persona a la que la buscaban, y al detectarlo en otra ocasión al salir de un bosque cerca de una estación confirmada de su sospecha, él comentaría más tarde: yo soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada. Andrei Romanovich Chikatilo disfiguraba y hacía lo que quisiera con los cadáveres y no le importaba si violarlo. Primero le desfiguraba a su busto y después empezaba con su tan pervertido acto sexual. Sin embargo, pagó un precio muy bajo porque se le condenó a la pena máxima, un tiro en la cabeza. Un precio muy bajo a comparación a todo lo que le hizo a sus víctimas. Número 4. El siguiente puesto es un gran ejemplo de que las mentes enfermizas y los asesinatos más horrendos no solo son en la actualidad, sino también en hace muchos siglos.
Ahora remontémonos entre los años 1575 y 1580 y vamos a ver a Isabel Báthory, la condesa sangrienta. El caso de este personaje resulta muy interesante para la historia del crimen en serie, partiendo en un principio del hecho de que sea una de las pocas mujeres que haya asesinado de una manera tan cruel a cerca de 650 niñas, además de una gran perversión sádica y sexual. La condesa Elizabeth Báthory, alias la condesa sangrienta, sentía especial atracción por la sangre y no solo se contentaba al beberla, como es habitual en los llamados asesinos vampíricos, sino que se bañaba en ella, la terrorizada sirvienta, y que metiese su sangre en una bañera para que pudiera bañarse en ella. A partir de ese momento, los baños de sangre serían su gran obsesión. Número 3. Te voy a hacer una pregunta. Si tú vieras a este doctor por la calle, ¿creerías que fuera un asesino? Y yo quiero que me respondas con toda la sinceridad. Por supuesto que no, ¿cierto? A este doctor se le aplica el dicho: caras vemos, corazones no sabemos. Si algo significó un giro en la vida del doctor Harold Chapman, eso fue la muerte de su madre, suceso que sin duda dio inicio a su obsesión por los fármacos y las drogas, y según se sabe estuvo vinculado al aspecto psicológico de sus posteriores asesinatos. Sin embargo, lo peor de todo fue cuando, tras un periodo inicial en el que Harold veía la angustia y el intenso dolor físico de su madre, en una época en que no había bombas para administrar analgésicos, se consiguió un médico de familia que apareció con algo que hacía desaparecer el dolor en un abrir y cerrar de ojos: la morfina. Harold se mostró fascinado ante el poder de la morfina y a través de esos oscuros meses observó con asombro y horror, con la ayuda de las mágicas inyecciones de morfina, cómo su madre iba con el menor dolor posible adelgazando y convirtiéndose en una frágil criatura. La carrera de Harold Chapman como asesino no despegó con fuerza hasta el año 1992, fecha en la cual el Doctor Muerte abrió un consultorio en el que trabajó como médico de familia, atendió a más de 3.000 pacientes e indujo el sueño eterno a muchos de ellos, aproximadamente a más de 350. Siempre inyectando altas dosis de morfina a pacientes indefensos de edad avanzada, que en su mayoría eran mujeres que pasaban los 75 años y que solían fallecer de tarde y en general sin gente alrededor. Para pasar desapercibido, Harold Chapman elaboró un acta de función en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía confirmar el diagnóstico de defunción, pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados, fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así fue como el Doctor Muerte aprovechaba esta situación y apuraba a los familiares de sus víctimas para que mandasen a incinerar o también llamar la cremación de los cadáveres inocentes. El peor error de Chapman para así de una vez ser descubierto fue al asesinar a Karen Grude, que fue cuando su hija Angel Grove quedó impresionada cuando Brian Burgess, el abogado de su madre, le informó de un documento de herencia en el cual su madre manifestaba con última voluntad el desear de sus tan preciados y tan adorados más de 624.000 millones de dólares, para dársela al apreciadísimo actor que había cuidado de ella hasta sus horas finales, Harold Chapman. En este punto de la historia hay que señalarse que hubieron dos grandes errores de Chapman. El primero, y fue a nivel de las acciones, el haber redactado el documento de herencia a máquina cuando Caleb Gooding no tenía ninguna máquina de escribir en su casa. Y el segundo, y a nivel de las actitudes, era el dejarse arrastrar por sus sentimientos de superioridad y tal vez de torpeza, el punto de subestimar a los familiares de la víctima, creyendo que entre ellos todos serían, como él mismo diría, estúpidos, que en el caso en cuestión no se darían cuenta de que el testamento está escrito a máquina, en caso de que no supiesen que Caleb no tenía máquina, y que era realmente extraño a nivel psicológico que una anciana que se había llevado bien con su hija decidiera darle de un momento a otro para dárselo todo a su médico. De ese modo, la abogada Angela Groves notó lo anterior e informó rápidamente a la policía, tras lo cual se exhumó el cadáver de Caleb Gruden y se lo analizó, dando como resultado la presencia de morfina.
y esto dio como consecuencia que Harold Sheinbaum fuera arrestado en su domicilio en el año 1998, en el cual también se encontró una máquina de escribir que, según determinaron los investigadores, fue empleada para redactar el documento falso de herencia de Carl Grody. Cuando el Doctor Muerte fue a prisión, su compañero de celda, aterrorizado por todo lo que habían dicho del doctor, intentó suicidarse, pero Harold Sheinbaum le salvó la vida y se hicieron grandes amigos. Sin embargo, Sheinbaum fue encontrado colgado en su celda de la prisión de Wallingfield a las 6:20 de la mañana del 13 de enero de 2014, un día antes de cumplir 58 años, y declarado muerto a las 8:10 am. Una vez estando por elegir los dos primeros lugares, vamos a estar a punto de ver dos grandes ejemplos de la enfermiza humanidad. Ahora trasladémonos del resto del mundo, además de Ucrania, de Estados Unidos, vayámonos a Latinoamérica y elijamos los dos últimos puestos. Número 2. Dorángel Vargas, el Comegente, o también conocido como el Hannibal Lecter de los Andes. A finales de la década de los 90, Venezuela se estremeció con la aparición del primer asesino en serie que tuvo este país. Venezuela en esa actualidad, cabe destacar que no había obtenido el mando el gobierno oficialista que tiene actualmente. Saber con exactitud cuántas personas devoró el llamado Comegente de los Andes es complicado. Los registros nos llevan al año 1995, cuando fue detenido, por lo que se presume fue como 40 víctimas que este asesinó. Sin embargo, su primera víctima fue Cruz Baltasar Moreno, un obrero reportado como desaparecido por su familia y cuyos restos se encontraron a escasos 300 metros de su vivienda, bajo el puente Libertador en el poblado de Táchira, en San Cristóbal. Dorángel Vargas confesó sus crímenes sin aparente remordimiento e incluso dio detalles de sus preferencias culinarias. Declaró que prefería comer hombres en vez de mujeres y dijo él mismo: estos son más sabrosos, saben como recio cochino salado, como jamón, da gusto comer un buen macho. Las mujeres son dulces, es como comer flores y te dejan el estómago como vacío, como si no hubieses comido. Además, con los intestinos, con los riñones, con los órganos, hacía un rico perico o ricas arepas. Estupefactos, los oficiales continuaron escuchando el testimonio del caníbal, quien explicó que los hombres delgados tenían mejor sabor que las mujeres y que lo más delicioso que se encontraba era por la zona del vientre, carne que cocinaba con hierbas exóticas. Dorángel declaró que con la lengua hacía un guisado muy bueno y que con los ojos, que son un muy buen ingrediente para hacer una sopa. Cuando los oficiales le preguntaron que por qué comía a la gente, Dorángel Vargas respondió: no me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. Por necesidad me metí en esta vaina. No me arrepiento, al contrario, me alegro porque me gusta la carne. Lo único que no me da apetito son las cabezas, manos y pies, pero me los comía en una sopita cuando me daba hambre. Una vez ya visto todos estos asesinatos, todas estas personas tan enfermizas, ya te estarás preguntando: ¿quién será el número 1? Pues nos quedamos en Latinoamérica. Número 1. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Si bien no se puede establecer con certeza el número de homicidios, ya que en buena parte de su cuerpo no aparecieron y los actos violentos se llevaron en regiones aisladas, por ello se carece de las cifras confiables. En su confesión reconoció a los investigadores que habían asesinado por lo menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y mucho más de 100 en Perú. Y logró ubicar en un campo de Ambatac, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares. Si bien en otros puntos señalados por él no se hallaron cuerpos, si se le acreditó su versión,
Pedro Alonso López es el asesino en serie que más asesinatos ha cometido. En 1957, con tan solo 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantenerse relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vivió en estado de indigencia como Gambin en Bogotá y fue abusado sexualmente a la edad de 12 años. Después fue adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Pero Pedro Alonso López decidió no volver a ser la víctima y agarró un cuchillo y los asesinó días después. Como fue en defensa propia, solo se le añadieron 2 años de condena. Después de salir de la cárcel, Pedro Alonso López empezó con sus asesinatos en serie a través de niños, y él mismo confesó que los que más le gustaban eran las muchachas ecuatorianas, dado que eran más simples, más tontas y con más inocencia. Pedro Alonso López asesinaba a los niños y niñas de manera violenta, mientras que los violaba y estuviera ahorcándola y estuviera muerta. Si te gustó el video, por favor suscríbete, eso me ayudaría mucho. Tienes todas mis redes sociales aquí abajo, mi correo electrónico, y no te olvides de visitar mi página web conocimientodivertido.blogspot.com. Hasta la próxima y espero que les haya gustado.